Bueno, estos domingos estamos meditando en cómo podemos encontrar ánimo en medio de la aflicción, ¿sí? Y estamos usando como versículo lema Juan 16:33, que lo vamos a volver a leer hoy. ¿Por qué? Porque es un versículo que lo tenemos que memorizar, ¿sí? El lema de esta serie es para memorizarlo, para no olvidarlo, porque dice así, Juan 16:33. Les digo esto, dice el Señor Jesús, les digo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y fíjense, y lo vuelvo a recalcar en esta mañana, para que nos quede grabado, que va a haber sufrimiento. El cristiano no está exento del sufrimiento. El Señor no dijo en este versículo que van a sufrir. Es más, el Señor en este versículo dice, ustedes van a estar en el mundo, no son del mundo, están en el mundo para dar testimonio y van a sufrir, va a haber circunstancias difíciles, va a haber problemas. Qué bacán. ¿Sí? Una gran bacana, pero sí, es la realidad. Va a haber dificultades, pero conmigo pueden tener paz. En medio de la dificultad, en medio de la aflicción, ustedes pueden tener paz, paz interior. ¿Sí? El shalom, el equilibrio ideal, la paz ideal, la armonía plena, ¿sí? La Irene del Antiguo Testamento, la armonía plena que tenemos en Él, ese equilibrio integral que podemos encontrar en el Señor. ¿Dónde lo encontramos en unión con Él? Por eso nos dice que tenemos que tener valor. Uy, estoy pasando, no con pálida, ¿vieron? No, con valor tenemos que enfrentar las dificultades. ¿Por qué? Porque dice el versículo, Jesús declara, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. Es decir, que en medio de la falta de ánimo, en medio de la prueba, podemos encontrar en el Señor ánimo. Y habíamos visto el primer domingo que el gran animador, aquel que nos da el gran aliento, era el Espíritu Santo de Dios, ¿se acuerdan? El gran alentador. Y el domingo pasado habíamos pensado y meditado en Abraham, que Dios lo sacó de la carpa y hizo mirar las estrellas y dijo, mirá, así como son las estrellas del cielo, que ni lo podés contar, así se va a cumplir la promesa que yo te di, y yo te dije que va a ser grande tu descendencia. Y como la palabra le habló a Abraham y le fue de aliento. Y de la misma forma la palabra no es de aliento a nuestra vida, la palabra de Dios cuando vamos a ella. Y hoy quiero compartir con ustedes esto del desánimo, cómo lo podemos enfrentar, ¿no es cierto? ¿Y cómo enfrentamos cuando estamos, qué hacemos cuando estamos enfermos? Vamos al médico. Vamos al médico. Y bien, ¿qué más? Tomamos los remedios. Tomamos los remedios, ¿sí? Tratamiento. Hay un tratamiento, el médico nos da un diagnóstico, ¿sí? Nos dice, mira, a usted le pasó esto, ¿sabe por qué? Porque no se abrigó, vieron en los cambios de clima, es decir, nos da las causas de lo que nos pasó, nos da un tratamiento. Y yo quiero con ustedes en esta mañana poder ver esto en cuanto al desánimo. Es decir, poder ver un poquito qué es, ¿sí? Ver qué lo causa y ver qué medidas podemos hacer o qué remedios podemos tomar para evitar el desánimo, ¿sí? En primer lugar, y ustedes pueden seguirme ahí si quieren en sus notas, voy a tratar de seguirlas, las notas, ¿sí? Vamos a definir en primer lugar qué es el desánimo. El desánimo viene de una palabra griega, ¿sí? Que significa carecer de valor, carecer de fuerzas, falta de corazón, ¿ven esas palabras que a veces nos salen? Falto de corazón, carente de ánimo, sin fuerza para seguir adelante. Por eso es desánimo, es decir, es como que nos falta el ánimo, ¿vieron? Nos falta, nos sentimos, ¿cómo te sentiste? Me siento pinchado, es decir, como si nos faltaría la energía para seguir adelante. Es como cuando ustedes se suben a un coche, te subís al coche y ves la goma que está desinflada. Es decir, no puedes andar. ¿Sí? El mecánico te va a decir, mira, no andes con la goma desinflada porque vas a poder romper si tiene la cámara o la cubierta o X consecuencias. Entonces, es como que no podemos seguir adelante cuando nos falta el ánimo, ¿sí? Es más, si ustedes se fijan, es la herramienta casi siempre que usa Satanás con los cristianos.
No que fulanito me dijo tal cosa y nos desanimamos. No que tengo tal circunstancia en casa y nos desanimamos. No que me quedé sin trabajo y nos desanimamos. Es el arma que muchas veces usa Satanás, ¿sí? Hay por ahí un cuentito que dicen que cuando Satanás usa todo tipo de armas para tratar de hacernos desanimar, no da ningún resultado, usa una que nunca falla, y que es el desánimo. ¿Sí? ¿Y qué es el desánimo? Ese desánimo es lo que a veces usa Satanás para hacernos no avanzar en la vida cristiana, no avanzar. ¿Qué es el desánimo? ¿Cómo podemos darnos cuenta que a veces estamos desanimados o qué síntomas tiene el desánimo? Cuando empezamos a tener la mente dividida, ¿sí? Entre por ahí lo que el Señor quiere y lo que el Señor no quiere. Entre por ahí lo que sabemos que es correcto y lo que no es correcto. En los ambientes de la vida, ¿qué hago esto? ¿Qué hago de aquello? Eso puede ser que empiece, sea un síntoma de un futuro desánimo. También a veces pasa que un síntoma del desánimo puede ser también a veces el juego, cuando entramos en ese juego de la culpa, ¿vieron? A sentirnos culpables por algo, entonces nos empieza a desanimar. O empezamos a culpar a alguien, ¿sí? Y el buscar el culpable nos hace también ceder en esa relación interpersonal, o dejar de ir a la iglesia, o dejar de frecuentar determinados ámbitos. Entonces nos empezamos a desanimar, ¿sí? Eso de la mente dividida, eso de entrar en el juego de la culpa. A veces también eso nos lleva a estar un poquito, a aumentar en el enojo, en la ira, ¿sí? Y ustedes piensen que una persona a veces desanimada, si alguna vez hablaron con alguno, está desanimado, pero cuando ustedes le tocan por ahí el problema, la persona empieza a ¿qué? A ponerse un poquito más nerviosa, ¿sí? A engranarse. ¿Por qué? Porque también unos síntomas a veces del desánimo es una ira contenida. Una ira contenida. Una ira contenida que a veces también lleva a un resentimiento. Es decir, esa persona que está desanimada, uno de los síntomas es que se aísla, deja de ir a la iglesia, deja de llamarnos por teléfono, deja de frecuentar determinados ámbitos, está desanimada, no tengo ganas, me quedé en casa. ¿Vieron? No, ¿para qué te voy a llamar? No tengo ganas de hablar. ¿Y pero qué quieres? Con lo que me pasa, no me toman en cuenta. Estuve enfermo, nadie me llamó. ¿No te crees que mi hermano me llamó? No me llamó. Es decir, esas conversaciones, ¿no es cierto? Esas frases que conocemos. Y si nosotros le insistimos un poquito, empieza a levantar la voz. ¿Y pero qué eres? ¿No es el pastor de la iglesia? Es decir, ¿qué tenía adentro? Tenía una ira, un enojo, un resentimiento. Sea con causa o no, yo estoy analizando el tema del desaliento. ¿Sí? Es decir, esos síntomas que ocurren. Grandes hombres de la Biblia lo tuvieron también. ¿Sí? ¿Te acuerdas el caso de Elías? El caso de Elías cuando está en el monte con los sacerdotes de Baal, y los desafía para que descienda del fuego y consuma el altar con la ofrenda que habían puesto sobre el altar. Y los sacerdotes de Baal se cortan para que Baal consuma con fuego el altar y no pasa nada. Y después él invoca a Dios, y antes de invocar a Dios hacen que tiren mucha agua sobre el altar. Eso está en 1 Reyes capítulo 19, 18 y después el 19. Y baja fuego del cielo, Dios manda fuego, consume todo, aún el agua. Y después de ese gran triunfo, Elías, ¿qué hace? Se entera de que la reina lo buscaba para matar, y en vez de decir, pero Dios va a estar conmigo, me va a defender, ¿qué hace? Se deprime, se desalienta y se esconde en una cueva. Le pasó también a los discípulos. Habían visto al Señor, habían visto su poder, lo habían acompañado. ¿Sí? Pero después se habían olvidado de las palabras del Señor que les había dicho que iba a resucitar. Y cuando vieron que al Señor lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro, ¿sí? Esos dos discípulos se fueron camino a Emaús. Ahí está en Lucas, en los últimos capítulos, se van deprimidos, desorientados,
desalentados. Aún Jesús se le puso al costado del camino y no lo conocieron. Es decir, que el desaliento nos trae situaciones difíciles que aún no conocemos o nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo y hizo en nuestras vidas. Ahora yo te quiero dar en esta mañana una buena noticia. El desánimo tiene solución. Esta enfermedad que a veces Satanás trae a la vida del cristiano tiene una gran cura. Y yo quiero compartir con vos un capítulo, el capítulo 4 de Nehemías, en esta mañana. ¿Sí? Capítulo 4 de Nehemías. ¿Sí? Porque Nehemías, no sé si te acordaste hoy, mientras que lo buscamos, te voy a contar en el contexto. Era el copero, era el que estaba... ¿Cómo? A la orden del rey, ¿no es cierto?, de Artajerjes. Y un día se enteró que en la ciudad que él amaba, Jerusalén, no estaba hecha la muralla. Entonces venían los enemigos y los acechaban continuamente. Entonces ora al Señor y después Dios toca el corazón del rey y lo deja salir a Nehemías, y Nehemías sale y se va a Jerusalén. ¿A qué? A construir la muralla. Y en el capítulo 4, que no lo vamos a leer todo, pero te lo voy a dejar para que lo leas después en casa, Nehemías ya empieza a construir la muralla. ¿Sí? Empieza a construir la muralla. Y en el versículo 6 del capítulo 4 dice: continuamos pues reconstruyendo la muralla que estaba levantada hasta la mitad. La gente trabajaba con entusiasmo, dice la versión Dios habla hoy. La gente trabajaba con entusiasmo. Es decir, que Nehemías había vuelto a Jerusalén y había logrado, ¿sí?, animar a la gente, animar al pueblo para construir la muralla, para proteger la ciudad de Jerusalén. Y estaban muy animados, ¿sí?, muy animados construyendo la muralla. Y habían llegado ya casi hasta la mitad. Claro, como te dije antes, Satanás no quiere que el plan de Dios se cumpla. Y a veces pasa lo mismo en nuestra vida. Dios hizo buenas obras y tiene cosas lindas para que nosotros experimentemos. Nos dio dones para que podamos servir a otros. Pero Satanás, ¿qué va a hacer? Va a querer hacer que nuestra vida quede ¿dónde? En la mitad, trunca, sin terminar. Va a querer que todo no continúe en nuestra vida, que quede por la mitad. Pero ellos habían llegado hasta la mitad trabajando con entusiasmo. ¿Sí? Alguien que quiera leer, a ver, del versículo 10 al versículo 12 de ese capítulo. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Gracias. Y acá del versículo 4, 10 al 12, vamos a ver el punto 2 de las notas, que es las fuentes del desánimo. Vamos a ver cuáles eran las fuentes del desánimo que ellos tuvieron y nos vamos a identificar nosotros con aquellas fuentes que a veces tenemos de desánimo. ¿Qué es lo primero que pasó? ¿Cuál es la primera fuente de desánimo que ellos tuvieron? Fíjense que dice que la gente de Judá fue la que decía. ¿Sí? Judá no era cualquier tribu. Judá no era cualquier tribu, había sido bendecida, ¿sí?, por Jacob. Judá era la tribu donde ¿quién iba a descender de ahí? El Mesías, Jesús. A través de Judá, que era la parte, podemos decirlo, la tribu escogida por Dios, iba a nacer el Señor Jesucristo.
no era cualquier tribu. Era la que Dios había escogido de una forma especial, porque de su descendencia iba a venir el Salvador del mundo. Era alguien especial, eso pueden chequearlo si quieren, anótenselo, Génesis 49, 8 y 10. Ahí había una bendición especial para Judá. Pero sin embargo ellos fueron los que decían, empezaron a hablar, empezaron a comentar. Ahora lo vamos a unir eso. ¿Cuál fue la segunda, la fuente? Que ellos empezaron a hablar. ¿Sí? Empezaron a hablar. Anotá ahí en tus notas. Hablar. Decían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos que el desánimo venga por situaciones externas o por situaciones lejanas. ¿Sí? Pero sin embargo acá podemos ver que el desánimo vino dentro de Judá, de la tribu que Dios tenía un propósito especial para ella. ¿Sí? Y ellos empezaron a decir, empezaron a hablar. Muchas veces también el desánimo viene porque nos enganchamos. ¿Sí? ¿Con qué? Con conversaciones que otros tienen, con cosas que otros dicen. ¿Sí? Y que la fuente tal vez puede ser que venga de alguien que creemos que es de confianza, ¿sí? O que dice algo. Y ahí en ese momento es cuando se instaura, se para en nuestra vida, hace fundamento en nuestra mente la duda. Por eso ahí tienes en tus notas que todo comienza, si quieres completar, con la duda. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que Judá era de autoridad. Y escucharon lo que Judá decía. Ahora, lo vamos a ver más adelante, pero lo que Judá decía tenía razón. Lo que Judá decía animaba para que ellos sigan con entusiasmo construyendo la muralla. O lo que Judá estaba diciendo en ese momento era contrario tal vez, o no aportaba al plan que Dios tenía para el pueblo en ese momento, que era construir la muralla. ¿Sí? La cuestión es que ellos empiezan, ¿sí? Y la fuente principal ahí es la duda. La duda. Y cuando viene el desánimo, empieza por la duda. Empezamos a dudar. Empezamos a dudar del propósito de Dios. Empezamos a dudar de si era voluntad. Empezamos a dudar. Y la duda es la fuente fundamental del desánimo. ¿Por qué digo esto? Porque la duda trae causas. Y ahí entramos en el punto tercero, que es las causas del desánimo. La duda trae, esta fuente de la duda trae consecuencias. ¿Qué son las causas del desánimo? ¿Qué pasó? En el versículo 10 dice que la gente de Judá decía: la fuerza del cargador desmaya, del que estaba cargando, desmaya ante tan cantidad de escombros. ¿Qué estaban mirando ellos en ese momento? Los escombros. ¿Y a quién tenían que mirar? A Dios. A Dios. La primera causa del desánimo es la pérdida de fuerza, porque dejamos de mirar a quien tenemos que mirar. Es la pérdida de la fuerza. Dice, nosotros somos incapaces de reconstruir la muralla. Ellos estaban mirando los escombros. Ellos estaban vacilando, tambaleando. ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque estaban viendo sus fuerzas debilitadas, porque veían los escombros. Y realmente ellos tenían que mirar a Dios. Es decir, lo primero que nos va a traer el desánimo, la causa del desánimo, es la pérdida de las fuerzas. Empezamos a perder fuerzas. ¿Y no les pasa eso, que cuando perdemos fuerzas en algo, empezamos a desanimarnos? Cuando empezamos a ver diferente. En segundo lugar, ellos empezaron a decir que los escombros eran muchos.
Es decir, empezaron a perder las fuerzas porque dice la fuerza del cargador va desmayando. Empezaron a perder las fuerzas y en segundo lugar, en el punto B, empezaron a perder la visión. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que sus fuerzas decaían y ahora estaban mirando los escombros. Son muchos. Son muchos. Y en tercer lugar, tuvieron pérdida de fuerza, pérdida de visión, pérdida de confianza, porque dijeron, no podemos edificar el muro. Yo quiero pararme acá en un momento. ¿Cuántas veces nosotros decimos no podemos? ¿Cuántas veces lo pensamos? Es decir, ¿cuántas veces decimos no tengo fuerzas? ¿Cuántas veces miramos los escombros? ¿Y cuántas veces decimos no podemos? ¿Sí? Y ellos decían eso, ¿por qué? Porque habían perdido la fuerza, la visión, la confianza. Y en el versículo 11, ¿qué es lo que dicen? Nuestros enemigos pensaban que no nos daríamos cuenta ni veríamos nada hasta que se metieron en medio de nosotros para matarnos y detener la obra. ¿Sí? Ellos empezaron a sentirse inseguros, empezaron a perder la seguridad, empezaron a tener miedo, empezaron a ver los enemigos en vez de ver a Dios que estaba con ellos. Empezaron a ver que podían estar derrotados y olvidándose que tenían el Dios que tenía todo poder y que un día los había sacado de Egipto. Empezaron a olvidarse de los milagros de Dios y de Dios que había estado con ellos. Y cuando perdemos la fuerza, perdemos la visión, perdemos la confianza, perdemos la seguridad, ¿sí? El desánimo nos está ganando la partida. El desánimo nos está ganando la partida. ¿Sí? Y ahí es cuando empieza a haber resultado, el desánimo empieza a tener un resultado en nuestra vida. Y nuestra mente ya se empieza a desenfocar. ¿Sí? Por eso si quieren ahí pueden completar sus notas. Como resultado del desánimo, nuestra mente se empieza a desenfocar. Empieza a disminuir nuestro crecimiento en todo sentido, intelectual y espiritual. Nos empezamos a sentir frustrados porque vemos que la muralla quedó en la mitad y que no tenemos fuerzas para seguir y que vemos mucho los escombros y que las fuerzas ya no tenemos fuerzas como antes, no tenemos fuerzas para empezar y empieza a extraviarse en nuestra vida espiritual, que es lo más delicado. Sí. Y ya no sentimos que Dios nos escucha como antes, ya no sentimos que la palabra nos habla como antes, ya no tenemos el mismo fuego para venir y alabar a Dios, o encontrarnos con los hermanos para orar y estudiar la Biblia. Lo que pasa es que el resultado del desánimo trajo todo eso a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos tratar este desánimo? ¿Cómo podemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos tratar este desánimo? ¿Cuáles son los antídotos? ¿Qué nos daría Dios, ¿sí?, para poder recuperar esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos salir adelante? No es huyendo. No es huyendo. No es quedándonos ahí en la situación. Mira, el Salmo 40 no está ahí en las notas, lo puedes agregar si quieres. Versículo 1 al 3 dice el salmista: puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre la roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un canto nuevo,
un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Fíjense que el salmista dice, puse mi esperanza en el Señor. Y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Es decir, que realmente el salmista buscó con todas sus fuerzas poner su esperanza en el Señor. Le pidió con todas sus fuerzas que Dios tocara su vida, que Dios lo levantara. Y dice, y me salvó de la fuerza mortal, me libró de hundirme en el pantano. Porque el desánimo nos va a planchar espiritualmente, nos deja ahí sin ganas, nos enfría espiritualmente. Hizo brotar de mis labios un canto nuevo. El salmista se había renovado en el Señor. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Es más, fíjate, de tal manera que dice, se sintieron conmovidos, ¿quién? Otros al verlo. Y esos otros confiaron en el Señor. Es decir, el Señor nos quiere levantar del desaliento, de la falta de ánimo, para que podamos ser testigos a otros. Ahora volvemos a Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Sí? ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 13, a ver quién me lo quiere leer. Y ahí si quieren también completan su nota. Lo tienen en las notas el versículo 13. Ordené que la gente se pusiera por familias detrás de la muralla y en las partes bajas y en las brechas, con espadas, lanzas y arcos. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es unificar o organizar los esfuerzos. Cuando estamos desanimados, tenemos muchas cosas para hacer, mucha idea, la mente está dividida. Entonces tenemos que unificar, organizar los esfuerzos. ¿Sí? Darle primer lugar a lo que es importante en nuestra vida espiritual. Organizar los tiempos. Cuando estamos desanimados no sabemos qué hacer primero. Decimos no tenemos tiempo y se nos va tiempo en nada. ¿Qué hizo Nehemías en primer lugar? Ordené a la gente por familias detrás de las murallas. Claro, evidentemente cada uno estaba construyendo separado de su familia. ¿Y él qué hizo? Juntó a toda la familia, la organizó, la unificó y la puso, no dejó de trabajar. La puso toda junta, la unificó para que estén todos juntos en la familia, en las partes bajas, en las brechas, con espada, lanzas y arcos. Estaban todos preparaditos por si venía el enemigo que ya había amenazado. ¿Sí? Es decir, apretó las filas, juntó a las familias, les ha dado un lindo ánimo, ha dicho, vamos familias juntas, ¿sí? Ustedes tienen que colocarse acá cada una, no se olviden la espada, las lanzas, el arco, hay que seguir construyendo, pero hay que estar atentos por si viene el enemigo. Y eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos faltos de ánimo. Primero unificar, organizarnos. Vuelvo a repetirte, en las prioridades, en el tiempo, en los roles que el Señor nos dio, en aquello que fue el llamado de Dios y que el desaliento, la falta de ánimo, dejó truncado, dejó hasta la mitad. Amén. En el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, Él nos creó para que seamos agentes de cambio en este mundo. Lo primero que tenemos que hacer es unificar, organizar los esfuerzos. En segundo lugar, ¿qué hizo también Nehemías? Versículo 14, está en las notas, ¿quién me lo lee? Y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Muy bien, ¿qué estaban haciendo ellos? Prestando atención a qué? A los escombros y a los enemigos. ¿Qué hizo Nehemías? Les dirigió la atención, hizo dirigir la atención al Señor. Porque les dijo, no tengan miedo. ¿Quiénes? Ustedes. No tengan miedo. Y recuerden que el Señor es grande y terrible y luchen
por sus compatriotas. Ahora ellos tenían que mirar al Señor. Ellos tenían que dirigir la atención hacia el Señor. Tenían que acordarse del Señor. ¿De qué se tenían que acordar? De que Él era grande. ¿Sí? Y nosotros también nos tenemos que acordar que tenemos un Señor grande. Nos tenemos que acordar que hay un Señor que nos dijo que a todos podemos hacerle frente. ¿Pues qué? Pues Cristo es el que nos sostiene. Nos tenemos que acordar del Señor y recordar que Él dijo que nunca te dejaré ni te desampararé. Nos tenemos que acordar del Señor y acordarnos que si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Nos tenemos que acordar del Señor y recordar que nadie nos puede separar ¿de qué? Del amor de Cristo. Nos tenemos que acordar del Señor y recordar que si nos dio al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? Es decir, tenemos que acordarnos. Era importante que ellos dejen de mirar los escombros y al enemigo y que hagan y recuerden que tenían un Dios grande. Y en el momento de desaliento, de falta de ánimo, nosotros tenemos que recordar el Dios que tenemos. Y que es un Dios grande, que obró en grandeza en el pasado en nuestras vidas, que obra en grandeza hoy en día y que va a obrar en grandeza en el futuro, así como obró en el pasado. Ellos tenían que mirar al Señor, tenían que recordar eso, no tenían que tener miedo, tenían que levantarse, tenían que dirigir la atención al Señor. Punto C, alguien ¿qué más tenían que hacer ellos? A ver, ¿quién me lee el versículo 14 ahí de las notas? Pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Muy bien, ellos necesitaban mantener un equilibrio entre el pensamiento, porque tenían que pensar en el Señor y no tener miedo, y en la acción, porque tenían que pelear. Tenían que mantener un equilibrio entre el pensamiento y la acción. Cuando estamos faltos de ánimo, le damos mucho a sentimiento, lo que sentimos, y nos dejamos guiar por lo que sentimos. Tenemos que aterrizar, ¿sí? El cristiano se mueve por su mente, la batalla está en la mente. Amén. Esto tiene que mover nuestro sentimiento y nuestras acciones. La palabra de Dios dice, tenemos que renovar nuestra manera de pensar, ¿no? Y después va a cambiar nuestra manera de vivir y va a venir acorde el sentimiento. Ellos tenían que mantener un equilibrio entre reconocer al Señor y no tener miedo, y la acción. Tenían que pelear. Tenían que pelear. Tenían que pelear por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Tenían un porqué por qué pelear. Y nosotros también tenemos un porqué para mantener el equilibrio. Y es la vida. Porque ¿sabes una cosa? La vida pasa y no se recupera. Vos podés recuperar el coche, podés recuperar la casa, podés recuperar una vestimenta, el dinero. Pero la vida, el tiempo que es la vida, pasa y no lo volvés a recuperar. No lo volvés a recuperar. Entonces, por la vida que Dios quiere que llevemos adelante, tenemos que pelear. Tenemos que mantener un equilibrio entre lo que pensamos y la acción. Era lo que Él les pedía. Versículo 17 dice, los que edifican en el muro, los que acarrean, los que cargan, con una mano trabajen en la obra y con la otra tengan la espada, dice el versículo 17. Es decir, ellos tenían que pelear manteniendo el balde en una mano y la espada en la otra, un equilibrio en la acción. ¿Por qué? Porque tenían que construir la obra, pero no tenían que ser necios y no darse cuenta que el enemigo iba a venir. Y nosotros igual en nuestra vida espiritual. Tenemos que edificar nuestra vida, pero tenemos que ser astutos y saber que tenemos que estar atentos, porque Satanás nos va a querer pararnos, va a querer parar y anular nuestra vida cristiana. Punto D. A ver, ¿qué más tenían que hacer ellos? ¿Sí? La cuarta cosa el punto D que Nehemías hizo es, los juntó en un lugar de reunión, dice el versículo 19. Y les dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros. Y el versículo 20 dice,
en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Es decir, que tenían que tener un lugar donde reunirse, un lugar de reunión. Y hermanos, tenían que determinar un sitio de reunión. Eso es lo que hizo Nehemías. Y hermanos, nosotros no podemos pelear solos. No podemos pelear solos. El cristiano no existe solo, no pelea solo. Necesita un lugar donde reunirse. Necesita un grupo. Necesita pares que piensen igual que él, que se puedan alentar, que se puedan animar, que puedan pelear juntos, que puedan llevar uno la carga del otro, que pueda uno orar por el otro, que pueda uno soportar al otro. Un lugar de reunión, una amistad, un apoyarse mutuamente, un llevar las cargas. Nehemías determina un sitio de reunión, un sitio donde la trompeta iba a sonar y todos tenían que ir ahí porque venía el enemigo. ¿Y qué es mejor cuando nos sentimos faltos de ánimo, ir a un lugar donde nos puedan ayudar? Ahora fíjate lo que yo dije antes al principio, el desánimo que hace nos tiende a aislarnos porque viene el enemigo. Porque Dios nos creó para estar en donde, en comunidad, en común unión. Comunión quiere decir común unión, en comunidad, juntos, para apoyarnos. Y para ir terminando el punto E, ¿qué más hizo Nehemías? ¿Sí? ¿Qué más hizo el Nehemías? En el versículo 21 y 22 dice que paró la obra. No, para nada. Todo lo contrario. Nehemías dice, hay que seguir construyendo la muralla. ¿Sí? Tenemos que continuar. Miren, necesitamos la ayuda, necesitamos que todos colaboren, pero necesitamos continuar la obra. Nos tenemos que ir turnando, tenemos que ir haciendo las cosas, pero tenemos que continuar la construcción de la muralla. No debemos parar, debemos desarrollar, ¿sí?, un ministerio de ayuda a otros, de servicio a otros. Fíjense que también el versículo 23 dice que no tenían ni siquiera tiempo para cambiarse la ropa. Entonces mientras se bañaban, otros permanecían en la obra. Es decir, que se iban turnando. ¿Sí? Se iban turnando. Y estas son cosas que nos van a ayudar para vencer el desánimo. Son cosas que nos van a ayudar. Es decir, ¿cómo podemos tratar el desánimo? Esto, dándonos cuenta que estamos faltos de ánimo, organizando nuestros esfuerzos, dirigiendo nuestra atención al Señor, no a otros. ¿Sí? Determinando un sitio de reunión, es decir, marcando que es importante estar juntos. Y desarrollando un ministerio de servicio, es decir, donde unos nos reemplazamos a nosotros. Cuando nosotros nos sentimos faltos de ánimo, si empezamos a... ¿Por qué nos sentimos faltos de ánimo? Porque nos estamos mirando nosotros, nuestra necesidad, lo que los otros no nos hacen a quién, a nosotros, lo que nos falta a nosotros. Cuando empezamos a desarrollar y mirar a los demás, un servicio a los demás, van a ver cómo nos va a empezar a venir el ánimo. Cuando vamos a lograr el algo y vemos la carencia de esos chicos, van a ver cómo vamos a guardarnos la fecha de febrero para ir en febrero nuevamente. Es decir, cuando empezamos a mirar a los demás, empezamos a levantar el ánimo. Porque empezamos a ver que tenemos mucho para dar y mucho para aportar. Hermanos, el desánimo es una enfermedad, es una realidad. En algún momento viene. Y a veces viene más de una vez. ¿Sí? Comienza con un germen, de a poquito, ¿sí?, con una duda, algo que dicen, con una duda. Pronto perdemos el camino, no sabemos para dónde vamos, tenemos la mente dividida, nos sentimos sin ánimo, débiles. ¿Sí? Podemos tomar la actitud de salir corriendo, podemos tomar la actitud de escondernos, no es la más sana, no es la más sana. ¿Sí? Tal vez estas técnicas que usó
Nehemías nos ayude un poquito, ¿no es cierto? En esos momentos de desánimo, poder usar el método que hizo Nehemías, que si a él le dio el resultado, sigan leyendo con Nehemías, termina la muralla, ayuda al gobierno cómo organizarse internamente, ¿sí? Es un libro muy lindo, el libro de Nehemías lo pueden leer junto con el de Esdras, son dos libros que van casi, en alguna parte se van juntos, se superponen históricamente. Los métodos a él le dieron resultado, y si Dios lo dejó acá en la Biblia, ¿sabes para qué es? Dice el apóstol Pablo, que es para nuestra instrucción. Quiere decir que si a Nehemías le dio resultado, en nuestra vida A nosotros también nos da resultados. Amén. Y de esa forma nos vamos a evitar de la enfermedad mortal que Satanás a veces envía en la vida del cristiano, que es que se aísle y que le falte el ánimo. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Estás desanimado? Si estás desanimado, hoy vimos algunos pasos que a Nehemías, guiado por Dios, le dio resultado para construir la muralla en Jerusalén. Y si vos le pedís ayuda al Señor y empezás a usar esos pasos que le dio resultado a Nehemías, estoy seguro que van a dar resultado en tu vida. Amén. Porque son los pasos dados por Dios para vencer la falta de ánimo. Tal vez conoces a alguien que le falta ánimo y que está aislado espiritualmente y también físicamente, y puedas ayudarlo, ¿sí? compartiendo lo que vimos en esta mañana. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor porque pudimos alabarte, pudimos adorarte, pudimos recordar a través del pan y de la copa lo que vos hiciste por cada uno de nosotros. Pero Señor, también en este momento queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, y por la vida de Nehemías, y cómo vos lo guiaste, Señor, para que levantara a ese pueblo que estaba desanimado, para que continúe la obra y para que pueda continuar la obra y también estar preparado para la acechanza del enemigo. Y gracias, Padre, porque los pasos que vos le marcaste a Nehemías le dieron resultado. Y Señor, te pedimos que nos ayudes para que los pasos, esos que vos le diste a Nehemías, sirvan para nuestra vida presente. Señor, ayúdanos en los momentos que nos sentimos faltos de ánimo, que podamos ir a tu palabra y sentir de ella el aliento, las fuerzas, el entusiasmo que solamente viene de vos. Padre, te pedimos por aquellas personas que están desanimadas, Señor. Familiares nuestros también, amigos, que les falta ánimo, Señor, que nosotros podamos acercarnos y compartirle tu palabra. Que nosotros podamos acercarnos como le pasó al salmista, Señor, que cuando vos lo levantaste, otros lo vieron y confiaron en vos, Señor, que nosotros podamos ser agentes de cambio en la vida de otras personas, Señor. Y que a través de nuestra vida te puedan conocer a vos y confiar en vos como Señor y Salvador. Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos una vez más. Y te pedimos que nos bendigas al retirarnos de acá, Señor. Que tu paz, tu bendición nos siga acompañando. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.